Escrituras en el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. En el libro de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 20. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. El versículo 15, todos juntos. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Hermano, Dios me lo bendiga, mis hermanos se pueden sentar. Quiero tomar el tiempo de poder orar. Yo sé que hay unas peticiones. Vamos a estar orando por la hermana Joana. Ella está ahorita dando a luz en el hospital. Brandon nos avisó hoy en la madrugada. Entonces vamos a orar por ella. Vamos a orar por nuestros hermanos que siguen emigrando al país, que Dios le dé fortaleza, guianza. Queremos orar por el pastor Sotomayor. Él fue instalado como pastor hoy en la iglesia de la comunidad aquí en Union City. Vamos a orar por pastores también. Queremos orar, tenemos cumpleañeros, mi hermano Armando, que cumple años hoy, ¿verdad? Mañana, 18 años, gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar por eso, ya mañana 18 años, tu edad de adulto y muchas responsabilidades, pero el Dios que te ha ayudado por estos 18 años es el Dios que va a continuar ayudándote, amén. Vamos a orar por eso. Si hay otro cumpleañero en la congregación, ¿verdad? Vamos a orar, ¿no? Amén. Oremos. Padre nuestro, gracias, Padre. Eres un Dios muy bueno, Señor, y gracias por tu fortaleza. Gracias porque sabemos que estás presente, Señor. Gracias, Padre, por los regalos, Señor, que nos das en los hijos y las hijas, Padre. Y hoy te pido por fortaleza a mi hermana Joana, Señor, donde ella está ahorita mismo en el hospital, Señor. Te pido, Padre, que le des, Señor, la fortaleza, la fe, Señor. Ayúdala, Padre, a poder soportar, Señor, el dolor de parto, Padre. Pero cuida, Padre, su cuerpo. Cuida también a su hija, Señor. Dale a Brandon también la sabiduría para guiar, Señor, a su familia en estos tiempos, Padre. Gracias, Padre, por los hermanos y hermanas que siguen llegando a este país de diferentes países, Señor, del mundo, Padre. Pero te pido, Padre, que los cuides, Padre. Te pido, Padre, que ellos vengan aquí y puedan encontrar ese sustento que tú das, Padre. Que ellos puedan conocer más de ti, Señor. Gracias, porque también pones pastores, Padre, para poder guiar, Señor, a tu comunidad, Señor. Y en este día tú has escogido a poner el pastor Sotomayor, Señor, en la iglesia de la comunidad de Union City, Padre. Te pedimos por su vida, Padre, por su esposa, Señor. Te pido, Padre, que le sigas dando sabiduría bíblica para poder hacer el labor, Señor, que tú le has llamado, Padre. También te pido por los pastores, Padre, los pastores alrededor de todas las áreas, Señor, de las comunidades, Padre. Te pido, Padre, que los sigas ayudando, Padre. Te pido que continuamente haya una enseñanza bíblica dentro de ellos para poder compartir, Señor. Y gracias por el cumpleaños de mi hermano Armando, Señor, que mañana cumple 18 años. Te agradezco, Padre, por el cuidado, Padre, que tú has tenido sobre su vida, Padre. Y te pido, Padre, ahora en esta nueva etapa de adulto, Señor, que él siga confiando en ti, Padre. Que cuando él se pregunte dónde ha estado Dios, que él pueda ver esos 18 años, que verdaderamente tú has estado ahí, tú has estado cuidando, Padre, y que él pueda poner su fe en ti, sabiendo, Padre, que tú continuamente estás haciendo tu perfecta voluntad sobre su vida. Entonces, Padre, te pido, Señor, que por favor sigas ayudando a la familia Vega, Padre, en la pérdida, Señor, de
del familiar, Señor. Te pido, Padre, que cuides de su hijo, Padre, y de su hija, Señor. Ayuda a la familia a poder soportar este tiempo y que este tiempo sea un tiempo donde ellos puedan acercarte a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad de poder hablar, Señor, de las Escrituras. Ayúdame, Padre, a poder, Señor, hacerlo de una manera que te honre y glorifique. Te queremos, Padre. Amén, amén. El Señor nos ha llamado a vivir y caminar el camino que es santo y perfecto. Y hablamos esto la semana pasada. El versículo 14 de Mateo 7 dice: pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallen. Este camino es estrecho. Este camino verdaderamente es duro. Cristo nos está enseñando, nos ha enseñado cómo debemos de vivir. Nos ha enseñado cómo debemos hacer las cosas. Entonces viene el Señor y de último, ya que está terminando el sermón del monte, nos está enseñando que debemos de tomar una decisión, pero nos está advirtiendo: el camino del Señor es duro, hay muchas restricciones. ¿Por qué hay tantas restricciones? Porque verdaderamente Cristo nos está diciendo: esta es la manera que ustedes deben de vivir. Si tú andas buscando la libertad, si tú piensas que este es el camino donde tú puedes hacer lo que tú anhelas o lo que tu corazón te dice, este no es el camino del Señor. El camino del Señor es donde Él toma posición sobre nuestras vidas. El camino del Señor es cuando Él toma posición de nuestros corazones. El camino del Señor es un camino precioso, es un camino donde somos santificados, es un camino donde somos cuidados por el Señor, es un camino que nos lleva de gloria a gloria hasta el día que vamos a ver la gloria del Señor con nuestros propios ojos. Pero es un camino muy fuerte, es un camino donde vamos a ser tentados por las cosas del enemigo, las cosas del mundo, pero también por persona. Él nos ha dado una manera de vivir. Somos peregrinos, mis hermanos. Cuando hablamos de peregrinos, significa que no somos de este mundo. Tú y yo no somos parte de esta cultura. Tú y yo somos totalmente diferentes, y es por eso que Cristo nos está enseñando en Mateo 5, 6 y 7 como tú y yo debemos de vivir, y somos vistos y conocidos no solamente por el título cristiano, pero somos conocidos por la manera que somos, por la manera que vivimos, como debemos de vivir. Entonces Él nos enseña a cómo vivir, Él nos enseña el cómo debemos de ser, pero Él nos está enseñando ahorita mismo que debemos de tener cuidado, porque aunque nos ha enseñado el caminar y nos ha enseñado cómo debemos de vivir, vamos a ser tentados por profetas falsos. El mundo está lleno, estamos rodeados de lobos, estamos rodeados de la falsedad, y desde la caída del hombre, tienes que poner atención, desde la caída del hombre vemos la función del enemigo de constantemente querer desviarnos de los caminos del Señor. Dice Génesis 3, 1 al 6, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él y no lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente le dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Mentira. Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirá los ojos y ustedes serán como Dios. Otra mentira. Conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, esta es una mentira, y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Satanás desvió a Eva del camino del Señor. El Señor le había dicho: pueden comer de todo. Ellos tenían todos los frutos que ellos querían comer, pero tenían un árbol de que ese fruto ellos no podían comer. Pero viene Satanás, porque es muy astuto. Él comienza a adulterar la palabra de Dios, al punto que dice la palabra que Eva mira el fruto como un fruto bueno.
Y eso es lo que Cristo nos está enseñando. Eso es lo que nos está enseñando, que debemos de tener cuidado tú y yo, porque tú y yo somos como ovejas. Necesitamos un pastor. Escucha, hasta los ateos tienen un pastor. Habla con un ateo y ellos te van a decir, bueno, yo he estudiado a este hombre y por los estudios de este hombre yo creo que no hay un Dios. Ese hombre se ha vuelto su pastor. Si tú hablas con los músicos famosos, ellos dicen, bueno, yo aprendí de este músico. Ese músico se ha vuelto un pastor, una influencia a sus vidas. Las personas que adoran a Satanás, porque hay templos satánicos alrededor de la nación, estas personas tienen pastores también, hombres o mujeres que verdaderamente se han puesto en la posición de autoridad, que le están enseñando que Dios es malo. Entonces vemos que tú y yo somos ovejas, somos personas que necesitamos un pastor. Es por eso que el Salmos 23 tiene algo tan poderoso en nosotros. Cuando escuchamos Salmos 23, que Jesús, Jehová es el buen pastor, hay algo que conecta en nosotros. ¿Por qué? Porque toda la humanidad fue hecho para ser pastoreado. Es por eso que somos llamados ovejas. Entonces miramos que Cristo nos está enseñando y nos dice el versículo 15, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero pero por dentro son lobos rapaces. Para conocer qué es un falso profeta, debemos de conocer qué es un profeta. Martin Lloyd explica que un profeta es aquel que dice la verdad con inspiración divina. Es aquel que ha estado en el altar de Dios, ha escuchado la palabra de Dios y ha dado la palabra de Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento era alguien que audiblemente estaba escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Y si Dios está diciendo esto, Él no le suma, Él no le quita, pero Él está diciendo lo que Dios ha dicho. Es un instrumento, es como el micrófono. Cuando yo agarro el micrófono y yo hablo en el micrófono no está cambiando mis palabras. El micrófono está diciendo lo que yo estoy diciendo. El profeta era el micrófono de Dios. Audiblemente ellos escuchaban y audiblemente ellos hablaban de Dios. Entonces miramos que ahora en el Nuevo Testamento tenemos la Biblia, y la Biblia es lo que nos está dando la palabra de Dios. Tú y yo predicamos que la palabra de Dios. Entonces el buen maestro es aquel que tiene la inspiración divina. ¿Dónde viene la inspiración divina? En las Escrituras. Tú sabes qué poderoso es cuando tú solo lees la Escritura a una persona en necesidad. Muchos de nosotros pensamos, bueno, ¿qué palabra yo le doy para motivar a esta persona? Tú no tienes que crear ni una palabra. Escucha, tú tienes que leer la palabra para poder inspirar, para poder ayudar a esa persona. Entonces, lo que un buen profeta, un buen pastor, un buen maestro dice es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cristo Jesús es la verdad. Entonces, vamos, ¿qué es un profeta falso? Hombres y mujeres falsas es aquel que dice tener la inspiración divina, pero dice mentira. Dice mentira. Y vamos a Jeremías 23:16, dice, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchen las palabras de los profetas que les profetizan. Ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan las visiones de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Estos son los falsos profetas. Eran personas que no son de Dios. Son personas que tienen un entendimiento falso de Cristo. Son personas que distorsionan la enseñanza de Cristo. Ellos dan un falso testimonio de Cristo y sus deseos interiores no son glorificar a Cristo Jesús, pero son poder glorificar sus propias vidas.
Primera de Juan 4:3 dice, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, de cual ustedes han oído, de que viene y ahora ya está en el mundo. Este es el problema que tú y yo, que la humanidad ha tenido desde la caída del hombre. Satanás vino, adulteró la palabra de Dios, mintió, y miramos el error de Eva y después el error de Adán. Pero no solamente se viene ahí, miramos en el Antiguo Testamento, como en Jeremías, miramos los falsos profetas, vamos a estar viendo unos minutos, pero también miramos agentes de Satanás, personas que obran para la obra del diablo. Mateo 16:23, miramos como Pedro se convirtió en un momento un agente de Satanás. Pero volviéndose a él, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Otro ejemplo es Hechos 5:1-9, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio. Sabiéndolo también su mujer y trayéndola a otra parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Personas que verdaderamente son usadas por el enemigo, personas que pueden decir yo soy de Cristo, pero verdaderamente no lo son. El enemigo los usa para su deseo. Juan 8:44 dice, ustedes son de su padre del diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Entonces, eso se está dirigiendo a un liderazgo que supuestamente era el líder del pueblo de Dios. Tenemos que entender que estas estos lobos que están vestidos como ovejas son personas que son muy astutas. Ellos reflejen al enemigo, ellos conocen a las ovejas del Señor y ellos llegan a la oveja del Señor ¿con qué? Con las cosas que las ovejas quieren escuchar. Jeremías 6:13-14 dice, porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancia, y del profeta hasta el sacerdote, todos practicaban el engaño, cuando la ligera del quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Hombres que decían, ahí viene la paz. Hombres que hablaban sobre la paz del pueblo, pero no venía a dar paz. Constantemente miramos esto. Son personas que llevan a los seguidores de Cristo Jesús a caminos falsos. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que cuidarnos. Tenemos que ver quién está pastoreando nuestras vidas. ¿Quién está tomando esa autoridad que solamente Cristo puede tomar? Hechos 20:29-30 dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantará algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras a ellos. Constantemente la meta de estas personas falsas es traer seguidores. ¿Cuántos pastores hemos escuchado decir, estos son mis discípulos, estos son mis seguidores? El humano no solamente quiere ser pastoreado, pero el humano también quiere seguidores. Entonces constantemente quiere personas que lo siguen a cada uno de ellos. Jeremías 23:26-27 dice, ¿hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón, que tratan de que mi pueblo se olvide de mi nombre con los sueños que se cuentan unos a los otros, tal como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. Segunda de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Cristo nos da
el ejemplo y nos enseñe, cuídense de estos lobos, cuídense de estas personas, cuídense de estas personas que van a querer tomar esa posición que solamente Dios puede tomar. Mis hermanos, somos ovejas en necesidad de un pastor que nos guíe a Cristo Jesús. Pero constantemente tú y yo estamos siguiendo a personas que ni conocemos. Y la palabra está enseñando, están vestidos de ovejas. Quiero decirte, en ese tiempo los pastores que pastoreaban las ovejas, cuando se hacían ropa de lana, ropa de las ovejas, para que las ovejas puedan identificarse con el pastor y pudieran seguir al pastor. Olían como ovejas, entonces caminaban las ovejas atrás de estos pastores. Entonces Cristo Jesús nos está enseñando, cuídense de estos hombres que parecen ser buenos pastores, que parecen ser bíblicos. Tú sabes la gran mentira que el diablo nos ha dado, que el diablo es un monstruo horrible que verdaderamente asusta. Pero la Biblia nos enseña que el diablo es un ángel ¿de qué? De luz, de luz. El diablo no llega a ti con lo que no te gusta, el diablo llega a ti con lo que te gusta. Entonces tenemos que entender lo que Cristo nos está diciendo. Ellos están vestidos como cristianos, ellos están vestidos como nosotros. Es por eso que andan en mitad de las ovejas, porque se parecen a nosotros. Pero Dios, que conoce los corazones de las personas, dice: tengan cuidado, porque aunque se parezcan como seguidores de Cristo, yo conozco el corazón, y seguidores míos no son, y sus razones son muy malas. Entonces, ¿por qué Cristo nos enseña esto? Porque Cristo es el buen pastor. En ningún día van a escuchar: Eddie es el buen pastor. No, Cristo es el buen pastor. Juan 10:11 dice: quiero que lo tomen, quiero que lo lean, quiero que lo estudien, quiero que vayan y mediten. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él es el buen pastor. Entonces, porque Él es el buen pastor, Él nos está advirtiendo aquí mismo y nos está diciendo: se van a levantar gente falsa dentro de ustedes para guiarlos en malos caminos. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Los falsos, la falsedad trae una destrucción. Es por eso que después Cristo dice: examinen a las personas, examinen. Dice versículo 16: por sus frutos lo conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Así como el árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo ahora? No solamente nos está dando una advertencia que hay gente falsa, maestros falsos, profetas falsos, pero ahora nos está diciendo: pero esta es la manera que tú y yo vamos a poder saber quién es un buen pastor. ¿Quién es un buen pastor? Y para eso vamos a tener que utilizar nuestra mente crítica. Escucha, yo sé que muchos de nosotros no nos gusta pensar. Yo sé que muchos de nosotros no nos gusta analizar. Pero mis hermanos, primera de Juan 4:1 dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben. Mira, prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Prueben. Esa palabra prueben significa analicen, estudien a la persona.
Y para poder analizar a las personas, y yo sé que voy a decir cosas algo duras ahorita mismo, tenemos que pasar tiempo con ellos. Tenemos que ver cómo está su vida personal. Es por eso, mis hermanos, que tenemos que amar a nuestros pastores locales. Los pastores que verdaderamente conocemos sus vidas, cómo son como padre, cómo son como esposo, cómo son como personas. Escucha, si es un buen predicador, pero es un mal esposo, no hay que seguirlo. Si es un buen predicador y enseña buena doctrina, pero es un mal padre, no hay que seguirlo. Tú quieres conocer a esas personas, porque muchos nos llevamos por las apariencias, ya que podemos conocer a las personas por cosas de fuera, pero el Señor quiere que nosotros miremos los frutos. Y para eso utiliza el ejemplo de un árbol. Dice que un árbol puede parecerse a un árbol de naranja. Tú puedes ver un árbol, ¿verdad? Y decir, esto es un árbol de naranja. Pero después al tiempo, cuando da los frutos, vas a ver si no es naranja, si es mango. Entonces cuando tú agarras el fruto, vas a comprender que la identificación de ese árbol no es un árbol de naranja, aunque se parece a un árbol de naranja, pero su identificación, su verdad es que es un árbol de mango, porque el fruto enseña lo que está adentro de ese árbol. El fruto enseña el DNA, la ADN de ese árbol, y por eso Cristo nos está enseñando, debemos de analizar los frutos. ¿Qué es lo que está enseñando para nosotros saber si este hombre es verdaderamente bíblico o no es bíblico? Y mis hermanos, tú y yo tenemos que hacer esto con todas las personas que están alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares. ¿Quién está tomando esta palabra de influencia para nosotros? Constantemente nos metemos en problemas o hay una situación y levantamos el teléfono y llamamos a personas equivocadas, personas que ni conocen a Cristo Jesús, y nos dan unas opiniones que verdaderamente no ayudan, pero verdaderamente destruyen. Entonces el Señor dice, ve los frutos, ve los frutos. ¿Y qué significa los frutos? Nos enseña quién la persona es. El fruto nos enseña quién es esa persona. Janstad dice, aunque a veces puedes confundir a un lobo con una oveja, parece decir que no puedes cometer el mismo error con un árbol. Ni un árbol puede ocultar su identidad por mucho tiempo. Él debe de dar fruto. O dar fruto de la carne o dar fruto del espíritu. Pero da fruto. Y es ahí donde tú debes de analizar. ¿Y qué frutos está hablando aquí, mis hermanos? Está hablando aquí del fruto de su manera de vivir. ¿Cómo está viviendo? Es por eso que cuando tú vayas a una iglesia y te sientes en una iglesia, tú debes de ver cómo ese pastor o esa persona está viviendo, cómo responde a los problemas, cómo responde a las cosas de vida, cómo está viviendo, vive como Cristo o vive como el mundo, vive como el Señor nos ha enseñado o vive como la verdadera manera que el mundo vive. Muchos buenos predicadores hay, pero que están viviendo mal. Y yo me meto en problemas con mi familia en esto. Porque mi familia tiene predicadores que ellos escuchan, que no viven en su país, pero tienen una autoridad sobre sus vidas. Y esos pastores tienen una vida mala. Andan en divorcio, andan de mujer en mujer. Andan mintiendo, andan robando, pero como ellos están enamorados de su talento de predicación, ellos constantemente están escuchando esto. Hace unos días, estaba hablando con el hermano Freddy, uno de los predicadores, uno de los maestros que tal vez hemos escuchado, ¿verdad? Que verdaderamente ha sido de influencia para mi vida, dijo algo tan incorrecto en una conferencia. Entonces nos da a ver que solo porque habla muy bonito y ha ido a un buen seminario y tiene todos esos diplomas, no significa que es llamado para ser mi pastor.
¿Por qué? Porque yo no puedo conocer a alguien que vive en Texas y vive tan lejos de mí. Yo no puedo conocer a alguien que ni me da la oportunidad de yo poder ir a visitarlo a su casa o puede visitar a mi casa. Yo no sé cómo está viviendo su vida. Yo no lo sé. Entonces puedo aprender de él, pero autoridad sobre mi vida no lo puede tener. ¿Por qué? Porque no conozco su vida. Y constantemente tú y yo estamos viendo y conociendo a estos predicadores o a estos pastores a través de una pantalla. No podemos hacer eso. Y te voy a decir algo muy importante. Si algo nuestra generación no tiene, ese amor a su pastor local. Y no lo estoy hablando por mi persona, lo estoy hablando que la realidad estamos tan enamorados de estos grandes predicadores y pastores que viven en todos lados del mundo, que realmente ya no estamos escuchando a nuestro pastor que Dios ha puesto, realmente está viviendo una vida que está dando unos ejemplos de frutos bíblicos. Entonces, para tú analizar, este es un buen pastor, debes de ver cómo vive. Escucha, cómo responde a las cosas de la vida, cómo refleja a Cristo Jesús. Y lo segundo, ¿qué enseña? ¿Qué está enseñando? ¿Qué está enseñando? Porque tú sabes lo que Cristo enseñó. Cristo enseñó la voluntad de su Padre. Dice Juan 15:19, por eso Jesús decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace al Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Entonces, ¿qué predica Cristo? Cristo no predica un nuevo mensaje. Cristo no dice, esta es una nueva revelación de la palabra de Dios. No, Cristo predica lo que el Padre predicó. El Espíritu Santo enseña lo que el Hijo predica, y lo que el Hijo predica fue la voluntad del Padre. Es la Trinidad. Entonces, ¿cómo podemos esperar que un buen pastor ande predicando algo que no es bíblico? Si nuestro pastor predica de la voluntad de Dios, el buen pastor, el buen profeta, el buen maestro va a predicar verdaderamente lo que Cristo está predicando también. ¿Por qué? Porque enseña que el consejo completo bíblico es la palabra de Dios. Enseña también su corazón. Lo que predica enseña lo que está en su corazón. Mateo 12:34-35 dice, camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca las buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca las malas. Enseña. Cuando tú miras lo que él predica, cuando tú notas sus predicaciones, y si tú miras que no está predicando de Cristo Jesús, enseña su corazón. Mis hermanos, yo he tenido muchos pastores que yo he querido y que yo he seguido, pero constantemente comencé a aprender, ¿verdad?, que no eran bíblicos. Yo pasé por los Cash Lunas, yo pasé por el Dante Gabel, yo pasé por todos esos predicadores que un punto me gustó y me puse enfrente de ellos y comencé a aprender de ellos y verdaderamente comencé a entender, esto no es bíblico, es parte de la madurez. Me recuerdo cuando tuvimos con mi esposa el tiempo de poder cenar con Dante Gebel, y fue una de las, yo dije, hoy voy a cenar con mi pastor preferido, y lo llamo por nombre porque Dios me da permiso de llamar por nombre, y me paso enfrente, estoy sentado con mi esposa, alegres que termine de predicar para poder cenar con él, y él abre su Biblia y solamente lo abre porque lo que predicó no tenía nada que ver con la Biblia. Me dolió tanto, me dolió tanto, porque incluso él dijo, lo que yo voy a decir hoy, no lo encuentro aquí, pero lo voy a hablar. Fue tan fuerte y tan duro el dolor que mi esposa y yo nos levantamos y nos fuimos sin decirle a nadie al liderazgo de la iglesia y ya nunca regresamos. Fue tanto el dolor que yo obtuve en esa noche. Pero la realidad es que la verdad duele.
Fue ahí que comencé a entender que debemos de nosotros como buenos pastores enseñar para Cristo y no para la gente. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que no se confiar al Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino Dios que examina nuestros corazones. Escucha. Tú y yo no podemos agradar los corazones. Si hay un pastor que solamente está agradando los corazones, hay una multitud de gente mundana en esa congregación. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que nosotros verdaderamente predicar de una manera que honre y glorifique al Señor, aunque la gente se va a molestar. Quiero que entiendas. Vemos muchos predicadores famosos con malos frutos. Muchos predicadores hablando de Jesús sin santidad. Escucha, muchos predicadores que dicen, esto es lo que Jesús, solo hablan del amor de Jesús, pero no hablan de la justicia de Jesús. Sí, Jesús es amor. Sí, Dios es amor. Pero Dios es también aquel que mandó fuego sobre un pueblo y mató a 2 hombres por sus pecados. Sí, Dios mandó a su Hijo para salvar a sus seguidores. Pero también ese es el Dios que va a mandar a aquellos que no son escogidos al lago del fuego, donde ha preparado para Satanás y los demonios. Él es justo. Él es justo. Y no lo puedo negar. Miramos que muchos predican de Jesús, de la prosperidad de materiales. Es un Jesús que dará lo que tu corazón desea. Y la realidad que Jesús no te va a dar lo que tu corazón desea. Jesús te va a dar lo que tu corazón necesita. Por eso Salmo 51 dice que un corazón precioso es un corazón quebrantado. Quebrantado, ¿por qué? Porque un corazón quebrantado busca de aquel que lo puede arreglar. Hablan de un fe sin demandas. Ten fe, pero no obedezcas. Mis hermanos, si tú tienes fe y no obedeces, tu fe es incorrecta. Porque la fe verdadera es aquella fe que dice, yo creo en Cristo Jesús, pongo mi fe en aquel que me enseña y escucho sus palabras para poder seguir. Es una predicación que ellos hablan de un Jesús que te necesita. Jesús no te necesita, mis hermanos, hermanas. Jesús te ama. Es una predicación tan falsa que lleva a unas esperanzas falsas. Jeremías 23:17 dice, dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendrás paz. Y a todos el que anda en terquedad de su corazón, dice, no vendrá calamidad sobre ustedes. Entonces, constantemente miramos estos pastores falsos enseñando estas cosas. Hace un tiempo me recuerdo que verdaderamente Guillermo Maldonado, un predicador tan famoso en Latinoamérica, predicando, diciendo, si tú das una ofrenda de 50,000, verdaderamente Dios te llevará a un nuevo nivel de sociedad. Y te digo que mi Cristo no murió para llevarte a un nuevo nivel de sociedad. Y mi Cristo no necesita tu ofrenda de 50,000. Lo único que Cristo anhela es que tu corazón sea quebrantado por su palabra, por el Evangelio, y que Él te pueda levantar y restaurarte y que tú puedas alumbrar la gloria de Dios en la sociedad más baja, en la media o en la alta donde Él te quiere poner. Pero en los ojos de Dios la sociedad pobre es preciosa también como la sociedad muy alta. Pero constantemente escuchamos a estos predicadores. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente le gusta. Escucha. Si yo hago un evento de niños y ofrezco brócoli, tomates, lechuga y toda clase de vegetal, tal vez uno llega. Y ese llega porque no escuchó lo que íbamos a dar en esa tarde. Pero si yo comienzo a anunciar, hay pizza, hay McDonald's, hay Wendy's, hay toda esa chuchería que se vende allá afuera, se llena el lugar de niños. Se llega al lugar de niños. ¿Por qué? Porque les he dado lo que a ellos les gusta, lo que su carne desea. Y los profetas falsos constantemente están dándole a la gente lo que ellos quieren.
Es por eso que tienen mega iglesias de 50,000, de 20,000 y seguidores por todos los lados y llenan estadios. Ajá. Tú quieres escuchar un pastor sano, sana doctrina, predicando, no lo vas a encontrar en MetLife Stadium. Porque no va a llenar el estadio. Nadie le gusta las verduras. Jeremías 5, 30, 31 dice: algo espantoso, terrible ha sucedido en la tierra. Los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. A mi pueblo así le gusta. Entonces constantemente la falsedad le da al pueblo lo que ellos, su carne desea. Entonces el problema no solamente son los lobos falsos, el problema es la oveja que ama a los lobos falsos. Entonces cuando vemos todos esos frutos, comenzamos a ver verdaderamente esto es falsedad. Esto es falsedad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando tenemos algo falso? Matthew Chandler dice: el mensaje del evangelio es la prueba definitiva para los falsos maestros. Si la enseñanza de alguien no se alinea con el evangelio, es falsa. Ahora tenemos la opción. Ya no, el Señor nos ha enseñado la falsedad y nosotros tenemos que tomar la opción. ¿Qué vamos a hacer con lo que tenemos? Pero yo conozco gente que verdaderamente ha levantado frutos de árboles en su granado, y verdaderamente esos frutos son malos, que lo que ellos hacen, desprecian a ese árbol, queman ese árbol y se olvidan que ese árbol existió. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tú y yo tenemos que agarrar la falsedad y decir: ya no más escuchamos esto. Yo tengo cuidado, porque les voy a dar algo en realidad. Mi carne le gusta a estos predicadores falsos, porque me animan, me motivan la carne. ¿Tú no crees que a mí me gusta decir que yo soy un gran campeón? Pero es cuando yo estoy motivado por la carne, es cuando yo estoy espiritualmente mal. Es por eso que no le doy ni la oportunidad que ellos entren en mis oídos, porque yo entiendo que al escucharlos, algo en mi carne va a desear o va a querer. Y mis hermanos, no podemos ser guiados por la carne. Entonces, cuando tú y yo verdaderamente vemos la falsedad, hay que cortarlo. Hay que decir: ya no escucho esto, ya no me dirijo por esto. Pero cuando tú miras algo verdadero, un hombre o una mujer que verdaderamente está sirviendo de una manera honrable, que glorifica al Señor. El obispo Riley dice: la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. Entonces podemos escucharlos, podemos seguirlos y podemos verdaderamente confiar en esto. Entonces te preguntas: pero yo tengo fe que ese hombre que está dando frutos falsos puede cambiar y dar buenos frutos. Y esa es mi oración también, mis hermanos. Pero también sé que Job 14:4 dice: ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. Nadie. Entonces mientras espera, pero aléjate. Y voy terminando con esto. Dios se encarga de lo falso. Dice el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. La falsedad es destructiva. Deuteronomio 13:15 dice: pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuando ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarse del camino del cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así que quitarás del mal en medio de ti. Él va a destruir la falsedad. Él verdaderamente va a tomar el tiempo. Y dice el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué cortado? Y cuando habla cortado, está hablando de cortado de lo más bajo, que es que la raíz. ¿Por qué? Porque el árbol que da mal fruto es como cáncer. Sus semillas caen y se riegan por todos lados y se levantan más árboles con mal fruto. Entonces, es por eso
que por a veces yo les voy a llamar, o le he llamado, o le he dicho, ¿sabe qué, hermano? Qué bueno que escuchas predicaciones, pero este predicador que tú escuchas no es bíblico. Este predicador que pones en las redes sociales no es bíblico, porque tú y yo debemos de cortarlo de lo más bajo y no promover lo que es la falsedad. Mis hermanos, tú y yo tenemos que concentrarnos en lo que es bueno, en lo que es precioso. Y a Dios le enoja cuando se levanta gente que quiere confundir a su pueblo. Estamos tan confundidos en las congregaciones, mis hermanos, que cuando alguien se va, lo echamos y le decimos, ya no me hables. Que cuando alguien comete un pecado, lo abandonamos y no los ayudamos. Estamos tan confundidos que tenemos una ideología falsa del reino de Dios y tratamos a nuestro gobierno de este país como el reino de Dios. Entonces, tenemos que entender que Dios se va a encargar y tenemos que entender que nuestra labor es que estar en alerta. Entonces el versículo 20 lo repite. Así que por sus frutos lo conocerán. Cristo repite la advertencia. Lo repite. Porque Mateo 14:11 también nos recuerda. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Estemos alerta, mis hermanos. Estemos alerta. ¿Y cómo podemos estar alerta? En la palabra del Señor. El hermano Sergio predicó sobre Salmos 1 este viernes y al final habló de Proverbios 1 y quería leer versículos 2 al 7. Para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia y juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y dirección. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender por proverbio y metáfora las palabras de los sabios y los enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor y nos ha dado su palabra. Entonces, tú quieres saber cómo tú vas a saber quién es un buen predicador, un buen maestro, un buen profeta, lee la Biblia, estudia la Biblia, que tus raíces estén ahí en la Biblia para que cuando venga lo bueno, gloria a Dios por esto, pero cuando venga lo malo, me alejo de esto. Su palabra nos enseña del buen pastor y dice su palabra en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Ese es el buen pastor. Ese es el buen pastor. Entonces, mis hermanos, caminaremos en el camino del Señor. Se levantarán falsos maestros, falsos profetas. Realmente va a tratar de ganar tu carne, te dará lo que te gusta, ¿verdad? Pero si estamos sembrados en la palabra de Dios, y una semana vamos a hablar sobre la roca del Señor, tú y yo no nos vamos a mover. Tú y yo no nos vamos a mover. Se levantan ministerios con grandes capacidades de tener toda clase de luces y sonido y humo y llegan las estrellas a ese lugar y tú ves qué bonito, ¿verdad? Porque las congregaciones, ahí está llegando, las multitudes están llegando a esos lugares y todo tu carne dice vayamos para allá porque se mira tan bonito, pero tú estás sembrado en las cosas del Señor que tú dirías, pero tú sabes que eso no es de Cristo. Entonces, mis hermanos, eso es nuestra labor. Quiero que te pongas de pie, por favor. Y quiero orar por ustedes, quiero orar por mí, quiero orar, ¿verdad? Que Dios nos ayude a tener, ¿verdad? A Cristo Jesús como buen pastor. Que Dios nos ayude a ser una buena herramienta para el Señor. Que Dios nos ayude verdaderamente a poder hacer esto. Entonces quiero orar en esta tarde.
Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Te adoramos, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Te pido, Cristo, que nos ayudes. Ayúdanos, Padre, en este camino que tú nos has llamado, Señor. Muchas veces, Padre, hemos sido influidos de una manera incorrecta, o tal vez ahorita mismo estamos recibiendo una influencia incorrecta, Señor. Pero hoy quiero, Padre, poner nuestras vidas en tus manos, Señor. Padre, tú eres el buen pastor. Tú eres el pastor que diste tu vida por las ovejas, Señor. Y Padre, nadie va a hacer lo que tú has hecho por nuestras vidas. Nadie. Ni el mejor esposo, ni la mejor esposa, ni el mejor padre, o la mejor madre va a hacer lo que tú has hecho por nuestras vidas, Señor. Entonces, Padre, queremos conocer más de ti, Señor. Queremos conocer del Cristo que murió por nuestros pecados. Queremos conocer del Cristo que tomó nuestros pecados. Queremos conocer del Cristo que ha roto las cadenas de pecado, Señor. El Cristo que verdaderamente es el único que ha tenido victoria sobre la muerte. Queremos conocer de ti, Señor. Queremos ser una fuente de bendición, Padre. Y esto viene no a adulterar tu palabra. Queremos conocerte, Padre. Entonces, Padre, te pedimos perdón, nos arrepentimos de nuestros pecados. Si de una manera u otra hemos escuchado a alguien falso, hemos seguido, hemos dado la autoridad de nuestras vidas a un familiar, a un amigo, a un pastor, algo que verdaderamente no es bíblico, Padre. Pero hoy, Señor, me comprometo a seguir tus caminos. Me comprometo a evaluar y analizar a las personas, Padre, que predican, que son maestros enfrente de mí, Señor. Gracias por la mente que nos has dado. Gracias por el tiempo que nos has dado. Gracias por los pastores locales, que hay muchos de ellos bíblicos, Padre, que tal vez no tienen, Señor, los fondos o los lujos externos que otras personas, pero te tienen a ti. En sus lenguas, en sus mentes, en sus corazones, Padre. Gracias, Señor. Gracias. El hermano nos va a dirigir una alabanza mientras ustedes oran. Y si alguien necesita una oración, quiero que levante tus manos, por favor.